Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy es viernes y como todos los viernes nos toca su programa Debate Fiscal. Y bueno, para mí es un verdadero placer estar compartiendo este escenario con mi querido amigo doctor Carlos Burgó. ¿Cómo está usted, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días. Pues igual, también con el gusto de estar y lo principal, que pues aquí seguimos dando batalla. Además desde la Universidad de Washington, que es afortunadamente... Es que viene a la toma de protesta de este señor Biden, pues aquí le llaman el Sí. Bueno, por supuesto también, y no menos apreciado, mi querido Francisco Javier Martínez Ibáñez. ¿Cómo está usted, Pancho? Muy bien, mi querido maestro. Vamos a estar revisando las actividades vulnerables de préstamos intercompañías, que ahora dice que sí son actividades vulnerables, aunque de alguna forma ya se decía, pero lo aclaran más a detalle. No estando en el artículo 17, por supuesto, porque eso es lo que dice es un criterio. No. Y bueno, mandamos un caluroso saludo a nuestro querido amigo, contador Sergio Abarca. Parece ser que tuvo ahí un poquito de problema con el COVID. Esperemos que ya se encuentre bien. Nos mandó un comunicado, nunca nos había informado, por eso no había estado con nosotros, pero esperemos que siga bien, que su familia esté bien. Les mandamos un caluroso saludo. Pues bien, pues ese criterio que sale, Carlos, el 18 de enero, ¿no? Pues así como me sale de la cabeza inmediatamente, a lo mejor no todos ubican la palabra, pero con esto vale la pena que vayamos enriqueciendo el vocabulario. Es un bodrio. Es lo más absurdo de la es lo más absurdo del desconocimiento, de la arbitrariedad, y como volvemos al tema, cuando la gente se sube a un ladrillo y se marea, pues está grave, y me voy a referir porque para empezar, el criterio que sale en páginas de internet, ojo, es bien importante. Por ahí viene como que una forma de, ¿cómo decirlo?, de atemperar la fuerza que se tiene con este criterio. Y dice, ¿no?, que no es propiamente como que fuese... ahí lo dice, cabe señalar que estos criterios, y esto es la noticia que dan, en ningún caso constituyen un acto de autoridad, si es cierto, o una interpretación de la ley falso, y exactamente por normatividad de lavado de dinero, el único autorizado para interpretar la ley de lavado de dinero es la UIF, no el SAT. Yo recuerdo que al inicio de la ley, el SAT decía que los avisos eran semestrales y que, miren, el SAT podrá decir misa, pero el SAT nada más está para recibir avisos y para imponer las sanciones correspondientes y se acabó. Solo aplica la ley de manera formal. En lo sustancial le corresponde a la UIF y lo hace mal. ¿Y por qué lo hace mal? Porque hace referencia a la fracción cuarta de la ley de lavado de dinero. La fracción cuarta, palabras más, palabras menos, dice propiamente así: el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía de otorgamiento de préstamos o créditos. Yo recuerdo ahí algo que dice un gran amigo nuestro de la facultad, el maestro Luis Raúl Ramírez, y él dice, perdón, él me decía, yo cuando me casé fui a pedirle la mano a mi suegro, mas no me la ofreció él. Y si leemos exactamente la fracción cuarta, dice el ofrecimiento habitual o profesional. De ahí que quien ofrece préstamos, el sistema financiero, pero la misma ley de lavado de dinero excluye al sistema financiero porque tiene su propia normatividad. Entonces, ¿quién ofrece dinero que no sea el sistema financiero? Las casas de empeño. Pero si entre empresas nos prestamos porque una le pide a la otra, ¿en qué cabeza cabe que sea un ofrecimiento habitual? El ofrecimiento habitual es la base porque la ley es la que está más encima que el reglamento y que las leyes, de que las reglas y todo lo demás. Entonces yo ahí vuelvo otra vez al tema. Me recordó mucho, se acordarán en aquella ocasión que el SAT envía al por mayor las invitaciones, ¿no?, a los contadores diciéndoles que estaban haciendo actividades vulnerables.
Bien decía Ramón Cabrera, aquí manda un fuerte abrazo, haciendo uso de recursos que no le correspondían porque el buzón tributario no es vía de comunicación de lavado de dinero. En pocas palabras, se la prestan, ¿no? Pero no tiene por qué hacer uso de recursos que no le tocan. Lo mismo aquí, que tiene que ver los préstamos si es el ofrecimiento. Me explico en el contexto. Si es un maleante, este ejemplo me lo dio el mismo Ramón Cabrera, que va de Colombia y quiere llevar, es algún narcotraficante, y quiere traer dinero a México, dice, traer dinero en montones, además de que no es fácil porque es en un bulto, así como cuando al chino le pescaron dólares, pues corre el riesgo de que alguien más lo asalte. Entonces quizás compra joyas, así joyas, no sé, relojes, aretes, lo que quieran. Y al llegar a México, va y lo cambia en una casa de empeño. Evidentemente le darán menos, dice, pero pues es el costo que hay que pagar por ese traslado. Entonces, ya que le dan el dinero de la casa de empeño, pues él así puede lavar el dinero. Y es ahí donde la casa de empeño tiene relevancia. Pero ¿qué tiene que ver el préstamo entre empresas? Por Dios, si les están metiendo gol por el pago de impuestos, pues pónganse a trabajar, autoridades, igual que pónganse a trabajar en contra del outsourcing en lugar de eliminarlo. Pero no tergiversen la ley a modo y antojo, solo porque no pueden, o porque no quieren. Eso es el bodrio que yo encontré. Sí, fíjense que ahorita que tocas el tema del outsourcing, obviamente desde el 2008 se empezó a regular fuertemente por parte de la autoridad y ya estaba inclusive que los que auditaban tendrían que informar que existía esa situación y toda la información que la autoridad no ha podido ni ha querido arreglar. Está pasando lo mismo aquí. Son ocurrencias, ahora ya todo el mundo tiene ocurrencias que van más allá de la propia ley y tomándose obviamente atribuciones que no le corresponden, ¿no? Por supuesto. Entonces, el tema es que hay una ley antilavado de dinero que dice, oye, si tú realizas actividades vulnerables, tienes que cumplir con las obligaciones de la ley. Y en la fracción cuarta deja, como mencionas, Carlos, el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Y lo más importante aquí es que sea ofrecimiento habitual o profesional. Como quedó tan abierto el concepto de préstamos, han salido muchísimos criterios de la unidad de inteligencia financiera. O sea, no solo tenemos para las operaciones de tesorería centralizada, que es donde se está cambiando, pero en ese criterio de la de tesorería centralizada decía que por lo anterior el otorgamiento de préstamos o celebración de contratos de mutuo entre empresas del mismo grupo empresarial en los que no exista un ofrecimiento al público en general, sino que se realizan como actos propios de la operación interna de las compañías en un grupo empresarial, no se entenderá como actividad vulnerable. O sea, simplemente no se entendía como actividad vulnerable y ahora nos dicen, 18 de enero del 2021, que sí se consideran actividad vulnerable y que habrá que cumplir con las disposiciones de la regla de carácter general 27 bis y tener los expedientes y todo, aun y cuando no se presentan los avisos. Entonces, esto nos lleva a que todas las empresas que realizan préstamos intercompañías debieran estar cumpliendo con las obligaciones antilavado de dinero. O sea, una vez es habitual, Javier, Carlos. Es que es lo malo de poner a los pasantes a hacer el trabajo. Deben primero entrenar para que hagan bien. O sea, perdón, qué feo deja a la gente de la UIF, o sea, los deja muy mal parados. Así como sabemos que un reglamento no puede ir más allá de la ley, pues obvio tampoco las reglas de carácter general. Lo explico técnicamente. Es cierto, hago un parangón. Se critica al SAT de que legisla y la respuesta es sí, sí legisla,
pero el legislador SAT es un legislador junior respecto del Congreso de la Unión, que es el legislador senior. Me explico. El SAT entra al detalle, pero no entra a las bases. ¿Por qué? Porque si esperáramos a que el Congreso de la Unión dijera qué requisitos debe tener el comprobante fiscal, pues nunca lo va a hacer, ¿no? Eso sí le toca al SAT, por lógica. Entre poderes de la Unión no debe haber muros, debe haber puentes. Ya lo decía el mismo Papa. Entonces, ese es un efecto de división de poderes respecto del de separación de poderes. La separación de poderes es orgánica, mientras que la división es funcional. Lo mismo está haciendo la UIF. Está haciendo la interpretación, está haciendo el detalle, porque ya las bases los dio la ley. Entonces, en esa lógica no se debe salir del tema. Si alguien tuviera la duda, porque son palabras muy comunes del sistema financiero, qué es habitual o qué es profesional, yo me replegaría inmediatamente al artículo 45 del reglamento del Código Fiscal. Y dice que la actividad económica preponderante, más allá de la declarada y todo, es la que me da la mayoría de ingresos al año. Me explico. Señala que por lo menos el interés sea el de recargos, pero habitual. Si yo le estoy prestando dinero a una empresa es porque aquella me lo pidió y porque lo necesita, y vamos a un punto más grave. Para que yo pueda estar haciendo los préstamos, necesito preferentemente que esté dentro de mi objeto social. Si no está dentro de mi objeto social, yo tendría que llevar un acta de asamblea en donde modifico las bases constitutivas, una, para hacerlo siempre, o autorizo ese préstamo, de tal manera que yo no esté derrochando, despilfarrando el dinero, aunque sea de un grupo de empresa, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio cada una. Entonces, volvemos al tema. Si la intención del legislador era poner un obstáculo para que yo lavara dinero a través de casas de empeño, que así venía en las primeras versiones de la página de internet, entonces, ¿qué se trata? Más aún, como bien lo dijo ya Javier, si no se abre la puerta al público en general, no pasa nada. Salió por ahí el tema de las cajas de ahorro, que es donde se centra este criterio. Y sí, las cajas de ahorro en realidad pues nadie ahorra, no todo el mundo anda pidiendo, pero eso es lo que es común de una sociedad civil y que se genera dentro de una empresa. Ahí sí, habitualmente se va a dar el préstamo o el mutuo, que también esa ley tiene, dice el mutuo sin intereses, caray, pues hay otro tipo de mutuo, o sea, con sin intereses pues ordinarios, pero no moratorios. Claro. Sí, me explico. Entonces ahí es donde viene el tema. Y dicen, perdón, ¿qué están haciendo? Vuelvo a insistir, les están metiendo con las empresas, ponte a trabajar, pero no estés tergiversando la ley. Además, hay un origen, ¿no? En este caso, si una empresa le presta a otra, obviamente está dentro de, en primer lugar, vamos a suponer que no esté dentro de su objeto, ¿sí me explico? Y además, bueno, aunque no esté dentro de su objeto, pues tendría otra trascendencia muy diferente a lo que sería la base. Entonces, si le presta a otra empresa, es porque tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, si nosotros tomamos que mi empresa pide dinero prestado al banco y paga intereses y se lo presta a otra empresa del grupo, pues en primer lugar, los intereses, en este caso, vamos a decir que no serían deducibles, si me explico desde el punto de vista, partiendo de que si es parcialmente deducible o no es parcialmente deducible, como sería cuando se compra un bien. Entonces, eso sería la única situación en no hacerlo deducible. Pero de ahí en más a que le pueda prestar adentro del grupo para que se financie en la operación de lo que es el conjunto de empresas, sobre todo cuando empieza una empresa del grupo con su propio dinero, solamente que empiece con un capital muy grande, obviamente empieza con fondeo, y la propia ley del impuesto a la renta dice, obviamente que nomás tengo que informarlo, pero que por ningún motivo es parte del ingreso, ¿no? En el mundo fiscal, estamos en el mundo administrativo y aquí se trata de que la unidad de inteligencia financiera pueda acceder a datos, ¿no? O sea, oye, a ver, dime a quién le prestaste, a qué empresas les prestaste y
dame el expediente de identificación de tu cliente, dame el expediente de la actividad vulnerable de tu cliente, para yo poder determinar que eso está identificado adecuadamente, más allá del acumulable y el deducible. Pero fíjate, Javier, estoy de acuerdo contigo, porque yo lo mandé obviamente como un ejemplo y tienes toda la razón, me salió un poquito de contexto de lo que es la UIF. Pero entonces, ¿por qué no modifican el artículo 17 y le quitan lo habitual, sino simplemente como préstamo? Porque se avientan un tiro fuerte. Tendrían que quitar el verbo de ofrecimiento y de alguna forma dejar abierto que todos los préstamos. Contextualizándolo va así. La ley dice el otorgamiento habitual o profesional, se acabó. Y esa es la premisa y esa es la base por la cual se debe partir. Yo ofrezco, abro la cortina y ofrezco. Público en general, no, pues ese ya no es tema por ahí. Luego vienen las reglas de carácter general y dice para cuando los préstamos ofrecidos, pues es la premisa, sea a los empleados, no será, a los empleados, no será actividad vulnerable, o no, mejor dicho, no será motivo de aviso. Para mí aquí hay un error, porque una cosa es tomando las bases, que no solo es en lo fiscal, sino en cualquier regla. Una cosa es no objeto y otra cosa es que esté exento. Bueno, diferentes. La regla 27 bis del lavado de dinero dice no será objeto, perdón, ellos la escribieron, yo no se las dicté, dice no será objeto. Y al final dice, pues, lo que es préstamo entre lo que corresponde a los empleados de los grupos de empresas y tal cual se acabó, ¿no? De empresas o de grupos de empresas. Y al final viene una salvedad y dice que esto de lo anterior, siempre y cuando el importe total de la operación sea por sistema financiero y se acabó. Pero lo que no se pierde de vista es que siempre es el otorgamiento habitual o profesional. Lo que en realidad quiere decir las reglas, mal escrito, es que de alguna forma como que queda exento, pues, y va por medio del sistema financiero, que es una constante que se da para la casa habitación cuando se compra. Recordemos, si yo compro una casa, debe dar el aviso el notario, y si todo pasó a través del sistema financiero y es de primer uso la casa, es nueva, entonces no hay aviso. Pero si es de uso la casa, sí hay aviso. Si es de primer uso la casa, pero yo pago mi anticipo con efectivo, entonces sí hay aviso. Y empiezan todas esas variables que la verdad, si uno se las pide al SAT, no las entiende siempre porque los suyos son los impuestos. Hasta me decía la misma gente de la Procuraduría Fiscal, el problema de dejarlo en manos del SAT es que todo lo ve fiscal y ya valió. Regresamos a nuestro tema. Entonces, ¿qué tiene que ver del ofrecimiento habitual o profesional a que ahora le estén dando la esencia a que también el préstamo entre empresas? Pues no vuelvo a insistir. Sería lógico si Bayer, si DHL, las que ustedes quieran pensar y tienen grupos de empresas, ofertaran abiertamente, pero no es así. Yo voy y pido un préstamo. Es diferente. Es muy recurrente el préstamo, se llama cuenta corriente, señores, no lo cambien de día. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito solo contiene 2 operaciones de crédito. Todo el mundo se va con los títulos de crédito, pagaré, cheque. Operaciones de crédito son 2. La cuenta corriente y la carta de crédito, y se acabó. Y son cuenta corrientistas. Quiere decir que es tan recurrente en donde estamos abiertos a podernos pasar dinero, pero por solicitud. ¿Sí me explico? En esa lógica debemos hacer una cuenta de orden, dice la ley, que se revisa cada 6 meses, cada año. Yo la puedo cambiar, no pasa nada. Y va el consejo para todos los que en empresas están pasando dinero. Señores, pues nada más hagan su cuenta corriente en lugar de hacer 100 contratos de préstamos al año. Pero eso, a que me dé la habitualidad, son 2 puntos importantes. ¿Por qué? Porque no es la mayoría de mis operaciones, y segundo, porque no está abierta la cortina al público en general. Y si hay la necesidad por las condiciones económicas, me robo un cachito del 5A del Código Fiscal para hacer el estudio, así como le piden a algún órgano colegiado. No voy a ver las situaciones, y esta palabra nunca se me va a olvidar, contemporáneas. Es decir, las que en el momento están pasando. Me llamó la atención porque contemporáneas solo lo usa el lenguaje italiano, ¿no? Pero bueno, dijeron contemporáneas. Bueno, pues, tomémoslo así, robémonos el cachito. Para yo decir WIF, que en realidad eso es actividad vulnerables, porque tengo que irme al grupo de empresas, al case by case, como es como un caso por caso, e identificar
Si lo están haciendo ahorita por efectos de pandemia, lo cual no es posible decir que es habitual por abatir una pandemia, y si las condiciones y las obligaciones no son compatibles, respecto de decir que yo ya me dedico a eso. Error. Sí, ahora, lo que a mí me llama la atención, y no sé, Javier, tú eres un experto en lo que es el tema del lavado de dinero, por supuesto, y que en este caso Tax Day o IMEFI dan cursos de lavado de dinero, inclusive la preparación para la certificación. Por eso es que obviamente recurro a ti. Esta parte, ¿podría este criterio obligar a que se cumplan esas obligaciones? Yo creo que sí. Son de procedimiento, yo lo sé, pero ¿podría? No, es que procedimiento estás en el mundo fiscal, mi querido maestro. O sea, no, en el mundo administrativo aquí cumples o copelas o cuello. Entonces yo creo que sí se tendrían que cumplir, y ahí es donde vamos a caer en muchas broncas, porque estamos hablando de si se tendría que cumplir desde septiembre del 2013 o desde enero del 2021, ¿no? Que ese es un tema. Fíjate que le has dado al clavo y lo explico porque este es un tema que por lo menos a mí me apasiona mucho. Procedimiento hay en todas las leyes, te explico. Hay leyes primarias y leyes secundarias, no en el sentido de jerarquía, vamos a entenderlo así. Las primarias son las que establecen permisos y deberes. Hablando exclusivamente de los deberes, si yo no los cumplo, ya sea que llegue una multa o la prisión, es lo más común. Sanción. Y esa es la norma secundaria, esa es la sanción. Pero dado que la multa y la prisión afectan el derecho patrimonial y el derecho a la libertad, no se pueden imponer de manera inmediata. Por eso requieren de un procedimiento. Ese procedimiento se llama juicio, se llama auditoría, se llama procedimiento administrativo de ejecución, el acuerdo conclusivo en lo fiscal y así muchos otros más. Entonces, el procedimiento, que es algo de lavado de dinero muy importante, el que hace el SAT es como una especie de auditoría, pero para determinar si hay multa, cesación del agente aduanal, etcétera. Y esos procedimientos son válidos. Bajo esta triada normativa, me queda muy claro que las primarias son irretroactivas. Las sancionadoras son retroactivas solo en beneficio de las personas y las de procedimiento son eclécticas, pueden ser o no. Y aquí es donde viene el tema. Lo que dijo Javier es algo que me encanta por lo siguiente. En México no existe, ojalá existiera. En México el legislador está de parapeto en la cabina y se acabó. No juega para nada en el país. Por ejemplo, en Italia está la ley interpretativa. Quiere decir que al propio Congreso le preguntan ¿qué quisiste decir para que se aclaren las cosas? Hago un paréntesis. Claro. Con el 6% de retención de IVA. Ahí estábamos todos esperando al SAT. ¿Y el SAT qué? El SAT ni escribió la ley. Pero como al legislador en México no se la prestan más que para estar sentado y hacer leyes y pelearse y gastarse presupuesto, pues entonces ahí es donde vemos un país parco, frío, que no avanzó más allá desde el 17. Entonces, en Italia existe lo que es la ley interpretativa y es lo que ahorita viene a ser las veces la UIF. Y esa interpretación, esa es la base que se refiere Javier, es decisoria, con efectos retroactivos o es solamente declaratoria con efectos ultraactivos. Y esa respuesta no la va a poder contestar México jamás. ¿Por qué? Pues porque no lo tenemos. Entonces, si le vamos a dar esa valía, habría que ver cuáles de los... Ese es un problema que se comenta en Italia día a día en la Corte Constitucional. Volvemos, es efectos declaratorios o efectos decisorios. Y no es lo mismo. Entonces, este bodrio de interpretación de la UIF, díganme, ¿con qué efectos? Bueno, ya ni le pregunten al SAT, ¿no? Pues si no sabe de impuestos, menos va a saber de lo demás. Entonces, ¿qué va a hacer? Él que tiene que aplicar las multas. ¿Qué va a hacer? Sí, además, no sé si podríamos entrar, repito, soy neófito en lo que es la capacidad que tiene Javier para conocer esto de lavado de dinero. Entraríamos igual a la posibilidad de la multa o las sanciones de no, dices tú que puse la palabra procedimiento, pero de no cumplir con este criterio.
Porque entonces puede haber 1000 criterios y todos los tendríamos que seguir. Pues sí, de hecho hay muchos criterios. Vámonos a corte y regresamos para leer exactamente cómo quedó el nuevo criterio y en base a eso, pues tomar decisiones de qué vamos a hacer. Vamos a corte. Bien, pues regresamos del corte y agradecemos a Gerardo Pérez que está viendo. Analista Torres Cabrera nos manda a saludar. Javier Hernández, saludos al super mega ultra doctor Burgoa. Debes de estar ya en un grupo de superhéroes. Sí, Gus, hola, buenos días, muchas gracias, saludos desde Tecámac. Qué bueno que te conectaste nuevamente con nosotros, no nos olvides. Enrique Mendoza, buenos días, maestros, excelente tema. Desde Nuevo León. Bueno, pues muchas gracias a ti. Y bueno, estábamos viendo cómo poder prepararnos con todos estos temas de forma un poco más adecuada, no tanto como para buscar una certificación, sino para tener un conocimiento como asesor. ¿Qué podemos ofrecer Tax y MEFI, mi querido Javier? Bueno, nosotros en Tax Day tenemos un diplomado para certificarte en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, otro diplomado para las actividades vulnerables cuando no eres una entidad financiera, y le hemos dedicado ahí ya mucho tiempo a esos temas, y por supuesto que logramos que se tenga un manual adecuado, que se esté trabajando al respecto todo el tiempo, como en este caso. Aquí valdrá la pena revisar la pregunta para que vean lo importante que se está convirtiendo este cambio. Y dice la pregunta 17, artículo 17, fracción cuarta, le preguntan a la unidad de inteligencia financiera, la unidad de inteligencia financiera responde, y la pregunta es, ¿se entenderán como actividades vulnerables a las operaciones de tesorería centralizada y o préstamos otorgados entre compañías del mismo grupo empresarial? Ya leíamos y decíamos no, antes no eran actividad vulnerable, pero a partir de este cambio dice que el inciso A de la fracción 1 del 27 bis de las reglas de carácter general establece que las operaciones de préstamo, crédito o mutuo celebrados entre empresas que forman parte de un mismo grupo empresarial son actividades vulnerables, pero están exentas de presentar los avisos a que se refiere la fracción cuarta del artículo 17, ya que únicamente tendrán que presentar un informe mensual en el que señalen que las operaciones realizadas están exentas de presentar avisos conforme al 27 bis de las reglas. O sea, cada mes me meto y presento un aviso donde digo, un informe donde digo, oye, realizo operaciones del 27 bis y ya no tengo que entregar ninguna información, simplemente indico que tengo, en este caso, préstamos intercompañías. Continúa diciendo, por lo anterior, el otorgamiento de créditos, préstamos o mutuos entre empresas del mismo grupo empresarial se entenderán como actividades vulnerables sujetas a cumplir con todas las obligaciones establecidas en la ley, salvo a presentar avisos siempre y cuando el importe total de la operación haya sido ministrado por conducto de instituciones del sistema financiero y las empresas integren un grupo empresarial en los términos de la fracción 10ª del artículo 3 de las reglas. O sea, en este momento yo tengo que no he presentado ninguno de los avisos del 27 bis y tendría que empezar a hacerlo. ¿Empezar o irse antes que este criterio? Pero yo creo que aquí nada más invitaría a la gente, porque lo que dice Javier es muy importante. No lo dejemos pasar de largo, no es nada más una platiquita así sencilla. Voy a decir lo que creo yo, y al final es muy cierto lo que dice Javier.
En lo personal, desde el punto de vista legal, este no es un criterio que se haya publicado en boletín, como sí lo fue en su momento el del outsourcing. Es una respuesta que se realiza tanto como las que se avienta el SAT, cuando en su portal de internet pues también da respuesta a una pregunta. El error que yo veo es que todas las normas sabemos que se componen de 4 ámbitos: personal, material, espacial y temporal. Y aquí el personal se le está yendo de largo porque es muy exacto el inciso A al que se refiere esa respuesta, que habla de empleados de las empresas integrantes del grupo empresarial al que pertenezcan, o a otras empresas del grupo empresarial. Me detengo. Al que pertenezcan, ¿quiénes? Pues los empleados. Ese es el ámbito personal. Entonces yo aquí podría estarles dando confianza quizás a los que quieran escuchar el no, de que pues no va para las empresas y porque no es en el boletín, ¿sale? Pero hasta aquí vamos y nos sentimos a gusto todos. Pero como bien dice Javier, pregúntenle al SAT, y dado que él le va a cobrar, pues él la va a querer aplicar. Es absurdo preguntarle porque él para eso está, pues. Y si le abrieron la puerta tantito, pues por ahí se va a meter. Entonces, al resumen que vamos es, todos los que nos ven, que tengan relación con empresas y que hayan hecho estos tipos de préstamos, más ahora por pandemia, más bien es momento de recoger los comentarios y el consejo, de estarse cuidando, de estarse asesorando. Y bueno, bien lo decías, Jesús, aquí Tax Day y MEFI realizan una serie de eventos, por próximamente me imagino también en estos diplomados que manejen, quizás lo robustezcan, porque ya todo lo que le hicieron están en riesgo. Es algo así como ahorita los contagios, se pararon en un lugar donde lo mismo, ¿no? Y sabes que ya salió el criterio, cuidado, ¿no? Puede ser incómodo. Además, fíjate qué complicado es para esto, que todos los empresarios o todos los que están en un grupo de empresas estén al pendiente de todas, vamos a decir, criterios o ocurrencias para poder cumplirlas, cuando a lo mejor tendrían que salir en el diario oficial para su conocimiento. Si yo hablara de un grupo para poder tener conocimiento, porque el que el contador, el gerente, el contralor esté al pendiente de esta situación, pues ahorita tenemos la fortuna de que nosotros nos ponemos de acuerdo para ver qué es lo que hemos visto que ha salido, y en este caso no teníamos, bueno, como siempre nos ponemos de acuerdo, dices tú, pues acaba de salir esto, híjole, y yo a lo mejor me acuerdo que acaba de salir lo otro, o Javier acaba de salir de lo otro, que es como realmente preparamos esto y nos dedicamos a estudiar estos en este tiempo eso, ¿no? Pero yo creo que esa forma de comunicación debe de tener un conocimiento, debe de darse a conocer por otros medios más universales, más generales, para que pueda pues los obligados cumplir, ¿no? Además de que dice que la respuesta algo muy importante que no hay que obviar, ahí sí lo mimetiza respecto de lo que ya está en la regla 27 bis. Siempre y cuando haya pasado por sistema financiero no hay problema, pero si no, pues agárrate, ¿no? Si no pasó por sistema financiero, yo les diría, agárrense bien, porque el artículo 30 del Código Fiscal te dice que se te debe comprobar los préstamos y todo ese show. Y en el 76, si no me lo ubico, de fracciones finales de la ley del ISR. Las obligaciones de la persona moral. Hay que dar aviso, siempre y cuando de 600,000 en su conjunto o individualizado, pues se tiene que llevar a cabo avisos. Entonces, aguas, porque ahí viene el SAT, ¿no? Ese sí entra a codazos. Entonces, esto hay que saberlo leer, ¿no? Saberlo leer. De entrada me queda claro que préstamos o futuros aumentos de capital en efectivo, pues como que obvio no van, ¿no? Pero más allá de eso, pues también viene ahora la multa de operación de actividad vulnerable y en pocas palabras, volvemos al tema, hay que cuidarse, porque si bien está mal lo que, vamos, ahorita decimos lo que está mal hecho de la parte de WIF, pero también hay que checar lo que está bien o mal hecho de parte de las personas. Claro, esto es obviamente. Vamos a hablar que esta crítica no es crítica, es una cosa constructiva de lo que pensamos nosotros, y que los tres tenemos formas de ver las situaciones diferentes, de pensar diferentes, de atajar
o a quién va dirigido en forma diferente. Yo me refiero con relación al contribuyente, por supuesto, siempre, que es el que tiene que saber y cumplir, así como su representante o que tenga la obligación de cómo saber a conocer. Tiene que ahora también ver todas las mañanas los criterios de la UIF y los criterios que salgan para poder cumplir. Oye, pues, ¿a qué horas compro? ¿A qué horas vendo? ¿A qué horas trabajo? Hay una bondad en todo esto. Perdón, aquí me adelanto. A diferencia del SAT, que viene en la regla 1.8 de resolución miscelánea, que todos los anticipos de reglas que aparezcan en Internet, reglas que aparezcan en Internet, ya empiezan a dar beneficios, aunque no hayan sido publicados, solo beneficios. Aquí no hay una regla similar para las preguntas que realice la UIF. Pero vuelvo a insistir, si ya está en su cabeza es porque ya lo va a aplicar. El problema es, Javier, el ya lo va a aplicar es desde el momento que sale el criterio, o hay otro proceso más. Desconozco en el caso del lavado de dinero. Es que el criterio en realidad eso es un criterio, o sea, no es un cambio, no es algo que sea nuevo. Es lo que piensa. Simplemente te están diciendo, oye, siempre fue así. Aquí el tema es que sí hay otro criterio anterior que decía que no se entenderá como actividad vulnerable. Entonces, decir, ok, voy a cumplir a partir del mes de enero y ya presento mis informes mensuales y tengo todos los expedientes en orden, pues pudiera ser una forma de cumplir, aun y cuando pues no tienes toda la seguridad jurídica. Y entonces, al no tener la seguridad jurídica, ¿qué hace el contribuyente? O sea, ahora sí que, como dice Carlos, que me expliquen a mí qué es lo que hago, a qué horas me subo, me bajo, me estiro, me encojo, qué hago y en qué momento, ¿no? Pero bueno. Yo creo que para que la gente saliera de dudas, a reserva de los comentarios de ustedes, sin duda, sería formular una consulta por escrito. Ojo, ya estoy anticipando lo que va a regresar, pero no le hagan una consulta, si es que por ahí quieren, no al SADE, a la UIF. Claro. Yo haría la consulta cerrada. ¿Qué me explico cerrada? Nada más para que le ponga sí o no, así como examen de opción múltiple. Porque si la dejo abierta, pues se va a servir como en buffet. Me explico por qué. Claro. Yo haría mención de que puede haber 3 interpretaciones. Es algo que he platicado mucho con mis alumnos porque pues, es parte de nuestros cursos. La primera es si forma parte, la segunda no forma parte y la tercera es puede formar parte si entra o no en el sistema financiero. Vale, pues, ¿no? Entonces esto me abre la puerta a un efecto de discrecionalidad, pero la discrecionalidad no es hágase lo que quiera. La discrecionalidad es con prudencia repórtese lo correcto con base en los principios y la intención del legislador. Entonces, de todas las interpretaciones, yo creo y quiero pensar que la UIF escogerá la menos absurda. Menos absurda con base en lo que buscó la ley, pero menos absurda también con base en la seguridad jurídica de las personas. ¿Cuál es la menos absurda? La que es con base en la seguridad jurídica, pues ya lo sabemos, ¿no? De esas 3, pues que no es. Con base en la intención, se me ocurre todavía medianamente, pues si paso uno por efectivo. Pero lo más importante, ¿a partir de cuándo? Y ese tema es otra vez motivo que raya en seguridad jurídica. Pero aquí obviamente, al ser yo, no sé si se debería o no considerar que pase por el sistema financiero. Al hacer un préstamo entre compañía y otro, obviamente es a partir del sistema financiero, o sea, no voy a llevar un paquete de billetes, ¿no? Entonces, ¿se considera que con eso se cumple, Javier? No, haz de cuenta. Si tú haces un préstamo intercompañías por medio del sistema financiero, entra dentro de la del 27 bis y no presentas aviso, sino solo informe. Si no es con sistema financiero, entonces sí tendrías que presentar el aviso con todos los datos. O sea, una transferencia que yo le hago a la compañía Carlos Burgoa, tenía que avisar que era la compañía Carlos Burgoa, ¿no? No, ¿sí? No simplemente tener los expedientes por si te los piden. Así es, porque recordemos que lo que la ley pide son 2 cosas, 2 obligaciones: identificar a tu cliente o usuario y mandar el aviso. Entre ellos 2 hay un gap de monto.
Quizás comprar coches de 200,000 te da la tarea de identificar. Pero si el coche, pues estoy hablando números al azar, ¿no? Arriba de 400,000 te lleva a dar el aviso. Y tú dirías, ¿y esa diferencia entre 200 y 400 qué es? Pues esa es la que se puede verificar, visitas de verificación por el efecto de 5 años. Los que son menores, que venden un lote de autos o entre particulares, pues esos no son de interés. Quien lava dinero no está comprando carritos de 50,000 pesos. Así es, esa es la intención del legislador. No es tributar, que hasta Genaro Luna me lo decía en su momento, ex administrador general de Auditoría Fiscal. Lo que buscaron fue agarrar a los peces gordos, los coches que cuestan y que se compran con mal dinero. Pero si yo voy con ahorritos a comprar un lote de autos, pues ese no le interesa a la persona, bueno, al Estado me refiero. Lo mismo estaríamos hablando ahora de los préstamos. Si exceden el que inclusive valor, en el caso de los en el caso de autos, también la parte del impuesto a la renta, cuando rebasan de 227,400 hay que hacer una retención del 20%, ¿no? Que también es una situación que es donde la autoridad a lo mejor va y checa cuando venden los autos, cuáles son los autos que rebasan esa para tomar más o menos el parámetro de quién no hace la retención o si no la hace, ¿no? Para cumplir, obviamente, el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? En su 5º párrafo, que no es tanto como el 26 que hay con contribuyentes, ¿no? Pero en el caso de préstamos viene algo interesante, porque lo dice el 2º párrafo de la fracción 4ª del 17. El aviso se da, cuando su monto es equivalente a 1,600 UMAS, bueno, hoy en día UMAS, ¿no? Que hablaba un 1,605 veces UMAS, perdón, lo leí incompleto. Quiere decir que desde el primer centavo es motivo de identificación. Entonces aquí, es que insisto, va variable, ¿no? Porque para cada fracción hay una ida distinta. Claro. Y obviamente, bueno, pues sí es importante que publiciten y nos demos a conocer todos estos cambios, o que hagamos un programa de todos esos cambios importantes, ya que pues contamos con Javier, que es el experto en esta situación, para que por lo menos cuando salga algo muy importante de lavado de dinero, pues tengamos un momento de poderlo dar a conocer, porque de otra forma yo lo veo desde el punto de vista del contribuyente, desde el punto de vista del empresario, complicadísimo para él, ¿no? Aparte de lo que tiene que cuidar, ¿sí? Pues tener que estar al pendiente de esta situación, porque está obviamente dentro de los criterios o dentro del propio 17 y sus reglas, ¿no? Así es. Pero en fin, no sé cómo andemos de tiempo. Déjenme decirles, sí. Fabio Peña, saludos desde la Ciudad de México. En YouTube, 23 me exige, saludos al Superpanel y a mi doctor favorito, yo creo que es el doctor Burgoa. Oye, ya empezaron las clases en la universidad, ¿verdad? No, debe ser alumno tuyo, mano, porque sí que sé que cuestiones esto, que el que no te ve se muere. Lucero Díaz, saludos doctor Carlos Burgoa. Jesús Milla, saludos a Francisco Javier Martínez Ibáñez, y yo te voy a mandar a saludar, Javier, por favor. Gracias. Javier Martínez, saludo a Jesús Milla, ya, estamos a mano. Eduardo Caram, saludos, profesor Milla, ¿ves? Soy un alumno de posgrado. Omar Cruz, saludos, doctor Burgoa. No. Tu proselitismo es en exceso, para que sepas. Pero bueno. Las calificaciones, cada punto extra es un punto extra, ¿no? Por todo esto. Algo así. Ojalá. Bien, pues ¿algún punto final, Javier? Aparte de tomar tus cursos. Nada más, si alguien quiere llegar al criterio como tal, se mete en el superportal de prevención de lavado de dinero, sppld.sat.gov.mx. Ahí van a encontrar LF Piorpi. Si le pichan ahí, abajo dice preguntas frecuentes y criterios abajo de ese cuadrito, y ahí es donde tenemos todo el bonche de datos que
que nos van a ayudar para llegar a este cambio. Claro. ¿Y no tenemos algún diplomado, curso en puerto que esté? Sí. Sí, estamos trabajando con un diplomado de actividades vulnerables donde tendrán que tener su manual antilavado de dinero, es muy importante. Si no lo tienen, no estarían cumpliendo, y en el manual se establece cómo es que se va a cumplir, cómo se van a armar los expedientes, cómo se van a armar los expedientes de identificación y los de la actividad vulnerable, que tendría que hacerse de manera mecánica. O sea, en las empresas grandes que ya lo están haciendo así como parte del compliance, y simplemente ya no se ponen a discutir tanto si les aplica o no les aplica, sino simplemente lo aplican. Y se acabó. Sí. ¿Usted, doctor Carlos Burgoa? Perdón, Javier, ¿dónde localizamos? Estoy en Tax Day México, en taxday.com.mx, y como Javier Martínez en redes sociales. ¿Usted, doctor Carlos? Pues, bueno, ya vimos, ¿no? Hay que prepararse, hay que revisarlo muy bien, porque cada empresa se presta de manera diferente, cada empresa hace cosas diferentes. Incluso me toca ver en la práctica que después del préstamo lo vuelven factura. Entonces habrá que estar muy atento a las bases constitutivas, qué tipo de sociedad es, qué se prestó, a qué tiempo se comprometió, por qué motivo, si fue por no descapitalizarse o por andar famélico, por ponerlo rápido. Entonces todo eso tiene que ser, y pues aquí recomendamos siempre la asesoría oportuna. Y bueno, pues a mí me encuentran con mi nombre, o como Burgoa Toledo y Asociados, o como Burgoa Editores, en las redes sociales, que es LinkedIn, en Facebook, y también en Twitter. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues su servidor amigo José de Jesús Milla Arufe, igual en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, o millayarufe@yahoo, o asesores fiscales, como está ahí en el panel. Y bueno, recordando, si es que no me equivoco, que este préstamo intercompañías es una parte relacionada y que debería de ser con intereses, por supuesto. ¿O no es así, Carlos? Perdón. Pues bueno, es que volvemos al, ¿no? Este también es todo un punto. ¿Intereses ordinarios o moratorios? Porque una cosa es el lucro respecto del préstamo, y otra cosa es el costo financiero respecto del préstamo. Y si los pusieron, ¿a qué niveles? Y pues se arma, es como abrir la negrita y sale otra fiesta, ¿no? Claro. Otra fiesta. Y ciérrale la llave, porque no acaba de fluir la información. Bien, pues hemos llegado obviamente al fin de nuestro programa, a su programa Debate Fiscal. Queremos agradecer a todos ustedes que se conectaron con nosotros, agradecer a mi súper amigo Fres Javier Martínez Ibáñez, a mi súper amigo Carlos Burgoa, mandarle un saludo a Sergio Abarca, y esperemos que esté bien. Agradecer a la directora general de IMEFI TV, Jessica Rueda Rentería, al director de producción Luis Valiente Rocky, gerente de Mercadotecnia Nelly Bastida, y obviamente a todo el gran equipo de producción del set y en cabina que hace posible esta transmisión. Muy bien, bueno, pues nos vemos obviamente dentro de 8 días en su programa Debate Fiscal.